Ok, hacemos un repaso súper breve de los primeros 9 diapositivas de capítulo 4, porque ya han visto esos en las grabaciones que publiqué. Ok, para formar una disolución acuosa es necesario que el soluto, que es el sólido que se va a disolver, o puede ser también un líquido que va a disolver, o un gas que va a disolver, tiene alguna interacción con las moléculas del disolvente. En este caso, y casi siempre en este curso, el disolvente es el agua. Entonces, cuando tenemos una sal como cloruro de sodio, los iones, los cationes de sodio, tienen una carga positiva. Entonces, el agua, por ser una molécula polar, va a hacer una orientación alrededor de cada cation en que hay una atracción entre la carga positiva del cation y la carga parcial negativa de un lado de la molécula del oxígeno. Porque este oxígeno aquí tiene una carga parcialmente negativa en comparación de los hidrógenos en la molécula de agua. Entonces, los hidrógenos tienen una carga parcialmente positiva. En el caso de un anión en disolución acuosa, la orientación de las moléculas de agua es al revés. ¿Okay? Para que la carga negativa del anión es cerca a los hidrógenos que tienen su carga positiva. ¿Okay? Cuando tenemos en disolución unos iones, tenemos la formación de un electrolito. Un electrolito tiene iones en la disolución o tienen iones, algo que tiene carga que puede moverse. Entonces, electricidad simplemente es el flujo de carga. En el caso de un electrolito, la carga en la disolución es por aniones y cationes. En el caso de un electrolito débil, hay pocos aniones y cationes. En el caso de un electrolito fuerte, hay muchos cationes y aniones en la disolución. Entonces, hay más unidades que transporten la carga. En el caso de un no electrolito, las moléculas en la disolución son neutros, no tienen carga positiva, no tienen carga negativa, entonces no hay transportador de carga, el carga no puede fluir cuando no hay carga. Entonces la electricidad no puede pasar y se llama un no electrolito. Okay, entonces los no electrolitos principalmente son compuestos orgánicos. Electrolitos débiles y fuertes son ácidos o bases, donde los electrolitos fuertes son los ácidos y bases fuertes. Y también cualquier compuesto iónico está considerado un electrolito fuerte. Tenemos reacciones de precipitación a veces cuando hacemos la mezcla de dos compuestos iónicos. Entonces aquí tenemos el compuesto, tiene K, potasio, y yoduro. Entonces ese es el yoduro de potasio. Es una disolución transparente. También tenemos el nitrato de plomo en otra disolución transparente. Cuando se mezclan, tenemos la formación de un nuevo compuesto, que en este caso es un sólido brillante. Entonces, el producto, que es el yoduro de plomo 2, es insoluble en el agua y por esa razón tenemos una reacción de precipitación. Profe, Ajá. en las reacciones de precipitación, siempre va a haber como resultado un sólido insoluble. ¿O puede haber Correcto. otro? Uh-huh. Okay. Siempre, siempre, siempre en una reacción de precipitación, en los reactivos no hay ningún sólido, en los productos hay al menos un sólido. Ok, gracias. Solo podemos tener una reacción de precipitación cuando el sólido es insoluble en nuestro disolvente. La realidad es que las solubilidades se encuentran en una escala continua, que vamos a ver más de en el capítulo de equilibrio, cuando sigamos con los estudios de química.
Pero para simplificar la vida, vamos a utilizar este cuadro para indicar si es soluble o no es insoluble. ¿Ok? Entonces, cada compuesto que contiene el nitrato, acetato, un metal alcalino, que son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y amonio, son solubles. ¿Ok? En general, cloruro, bromuro, yoduro, sulfato son solubles, pero hay excepciones. Por ejemplo, el cloruro de plata, insoluble en el agua. Bromuro de mercurio 1, insoluble en el agua. Yoduro de plomo 2, insoluble en el agua. Sulfato de plata, insoluble. Sulfato de estroncio, insoluble. Yo tengo la plata y el calcio indicado en rojo porque en otros textos es posible que ellos no van a considerar el sulfato de plata y el sulfato de calcio insoluble. La razón, otra vez, es porque la solubilidad se encuentra en una escala continua. Algunas sustancias son más solubles en el agua y otras sustancias son menos solubles en agua. Cuando queremos simplificar la realidad en dos grupos, soluble y insoluble, alguien tiene que decir dónde es esa línea, dónde vamos a dibujar esa línea en la arena. Y algunas personas lo van a poner en un lado del sulfato de plata y sulfato de calcio y otros en el otro lado de sulfato de plata y sulfato de calcio. En nuestro curso, en nuestros exámenes, yo voy a considerar que el sulfato de plata y el sulfato de calcio son insolubles en el agua. ¿Okay? Además, hay algunos aniones que en general son insolubles, sulfuros, carbonatos, fosfatos, hidróxidos, pero siempre hay excepciones. ¿Ok? Ese cuadro es importante como memorizarlo. Se va a memorizar por el uso, pero la realidad es que puede ser más útil imprimirlo y tenerlo listo a la par de su tabla periódica como Ok, referente. pero mientras que practicamos lo suficiente para ya sacarlo. Exacto. Como, Entonces, si imprime ese cuadro ahora, puede realizar todas sus prácticas con ese cuadro y así estará muy bien preparado para el examen. ok, gracias. Con gusto. Ok, Profe, dígame. perdón, ¿puede regresarse un toquecito ahí? ¿Se le molestaría explicar un momento lo de los iones espectadores? Es que no me quedó muy claro del video. Oh, los iones espectadores. Sí, 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 con mucho gusto. Ok, vamos a utilizar esta reacción de precipitación como un ejemplo. Entonces, sabemos que empezamos con el nitrato de calcio. Entonces, es muy importante que he estudiado todo de la nomenclatura antes de hacer este capítulo, porque es necesario. Nitrato de calcio, hay que traducir ese nombre a una fórmula. Entonces, voy a hacer el intercambio. Calcio es 2 positivo, nitrato es NO3 negativo. Entonces, el compuesto en total necesito 2 nitratos por cada calcio para balancear la carga. ¿Ok? También tenemos el carbonato de sodio. El carbonato de sodio, sodio es Na positivo, carbonato es CO3, 2 positivo. Entonces necesito 2 sodios por cada carbonato. Vamos a imaginar que he hecho este ejercicio con todos los demás compuestos o que he estudiado suficiente para no necesitar hacer todos los pasos. Mi ecuación química es el carbonato de sodio acuosa se mezcla con nitrato de calcio acuosa para producir carbonato de calcio
Y voy a dejar este aquí. Y nitrato de sodio. Con un estado físico. Voy a dejar esos por ahora porque no sé cuáles son. Antes de preocuparme por los estados físicos, voy a balancear mi ecuación química. Yo noto que tengo 2 sodios y 2 nitratos al lado de los reactivos. Entonces yo voy a necesitar un número 2 para tomar este en cuenta. ¿Okay? Para balancear mi ecuación química. Tengo un carbonato, tengo un calcio en cada lado. Entonces está bien allá. Ahora necesito identificar los estados físicos. Ok, primer estado físico para el nitrato de sodio. Ok, nitrato, yo recuerdo que compuestos con nitrato siempre son solubles. Sodio es un alcalino. Yo recuerdo que compuestos con el sodio, un metal alcalino, siempre son solubles. Entonces, sin duda, este es acuosa. Que carbonato de calcio, que yo recuerdo que el carbonato en el cuadro de solubilidad, el carbonato en general es insoluble. Hay pocas excepciones, pero el calcio no es una de las excepciones. Entonces, este es un sólido. Okay. Para escribir la ecuación iónica completa, cada sustancia que es acuosa se divide en sus iones. Entonces vamos a hacer este. Ahora. Ya. Entonces, carbonato de sodio. Voy a tener 2 sodio positivo acuoso. Más carbonato 2 negativo acuoso. Nitrato de calcio. Voy a escribir este, es acuoso, entonces voy a escribir cada ion separado. Tengo el calcio. Y 2 nitratos acuoso. Ahora, al otro lado de la flecha, el carbonato de calcio es un sólido. Entonces, este se escribe unido. Pero el nitrato de sodio es acuoso. Entonces, voy a escribir 2 nitratos acuoso y separado 2 sodios acuosos y también 2 nitratos acuosos. Okay. ¿Por qué voy a hacer todo ese trabajo? Básicamente es para ayudarme a identificar los iones espectadores. Yo voy a buscar cualquier sustancia. Esos son los que son iones que son acuosos en ambos lados de la reacción química. Básicamente, no están participando en la reacción. Lo que ellos están allá solamente para
balancear la carga. Dado que no van a participar directamente en la reacción, se llaman iones espectadores. Entonces, esos iones espectadores, vamos a identificarlos en verde, ¿cómo no? Entonces, yo veo en el lado de los productos, yo tengo sodio acuoso y nitrato acuoso. En el lado de los reactivos encuentro el sodio acuoso y el nitrato acuoso. No han cambiado. Parecen iguales antes y después de la reacción. Esos son iones espectadores. Son los de sodio y nitrato. Okay. Bueno, técnicamente hay 2 de cada uno y son acuosos. Entonces, la ecuación iónica neta, básicamente lo que puedo hacer es cancelar los iones espectadores. Entonces, en efecto, mi reacción es entre el carbonato y el calcio para producir el carbonato de calcio. Okay. Es decir, que yo puedo hacer la misma reacción, yo puedo anticipar el mismo porcentaje de rendimiento si yo utilizo el carbonato de sodio o el carbonato de potasio o el carbonato de, rubidio o silicio, cualquier metal alcalino. Yo puedo anticipar que el nitrato de calcio va a funcionar de la manera parecida que acetato de calcio. No importa mucho si estoy utilizando nitrato o acetato, porque ambos van a funcionar como iones espectadores. Hace una pregunta. Uh-huh. En la ecuación iónica completa, para indicar los iones espectadores, y en la ecuación iónica neta, yo siempre tengo que ponerle la carga a los compuestos, ¿verdad? Por favor, es importante que indique la carga de cada sustancia. La carga neta. Entonces, podemos notar aquí con el carbonato de calcio, la carga neta es 0. ¿Ok? Con el nitrato de calcio, la carga neta es 0. Pero cuando los tengo separados, tengo que indicar que el calcio tiene carga 2 positivo y que los 2 nitratos tienen una carga negativa, 1. Ok. ¿Otras preguntas? Yo también tenía la duda de cómo identificar cuál compuesto era sólido, pero ahora usted, ya creo que usted lo aclaró porque usted dijo que era identificando cuál compuesto era soluble en agua del lado de los reactivos y cuál no. Así es como se identifica, ¿verdad? Sí, básicamente ustedes van a utilizar este. Bueno, déme un momento para borrar todo esto. ¿Okay? Entonces, es con este cuadro que vas a ver qué va a precipitar. Ok, ok. Profe, y verdad que también es muy importante poner como si está acuoso, sólido y todo lo demás, siempre, aún en todas, en la molecular, en la neta, o sea, desde la Sí, molecular hasta la neta, siempre hay que identificar eso. sí, es muy importante identificar los estados físicos en cada reacción química.
Si está escrito la reacción completa, la reacción iónica, la reacción iónica neta, cualquier forma, siempre estamos escribiendo todos los estados físicos. Profe, Ujú, en la ecuación iónica ujú. ponemos se me olvidó el nombre, el número de oxidación, el número del elemento o del compuesto. Cuando tenemos un compuesto, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuál ecuación era específicamente? En la que estábamos. La ecuación iónica neta, iónica completa o química. ¿Cuál? En la ecuación iónica Ok. completa. En la completa, sí. Entonces, en este caso, dado que estamos separando todos los iones, todos los compuestos iónicos, vamos a separar el catión y el anión. Es importante que el sodio, hay que indicar que tiene carga, hay que indicar que es acuosa. Y en este caso, hay que poner un coeficiente para balancear la ecuación química. El carbonato, hay que indicar su carga, porque CO3 neutro es completamente diferente que CO3, 2 negativo. Y hay que indicar su estado físico, que es acuoso. ¿Ok? Gracias, Entonces, profe. sí, la carga es muy importante porque sodio, sólido, por ejemplo, este va a explotar en contacto con el agua. Entonces, si usted trata de comer sodio neutro, se va a morir. Pero sodio con carga positiva, el catión de sodio, este es parte del cloruro de sodio, que es la sal de mesa que uno come cada día. Entonces, la carga de la sustancia es increíblemente importante porque afecta mucho sus propiedades químicas y sus propiedades físicas. Profe, Profe, perdón, no, siga. profe, una consulta, ¿cómo yo sé que es acuoso, líquido o sólido? ¿Usted nos lo dice o ya el compuesto es así natural? Yo voy a indicar cuándo es acuoso. Por ejemplo, aquí yo indico que es el carbonato de sodio acuoso mezclando con el nitrato de calcio acuoso. En este caso, no he indicado el estado físico de los productos. ¿Por qué? Primero, dado que estamos mezclando dos disoluciones, sabemos que hay agua disponible para formar una disolución siempre y solo cuando las sustancias son solubles en el agua. Entonces, ustedes van a utilizar este cuadro para identificar si el producto es acuoso o sólido. Y en términos de los líquidos, sí, yo voy a ayudarles porque ustedes no tienen la experiencia aún para saber exactamente si esa sustancia a temperatura ambiente es un sólido o un líquido. Con la excepción de que yo espero que todos saben que el hidrógeno es un gas, que el oxígeno es un gas, el nitrógeno es un gas, porque esos son elementos muy comunes. ¿Ok? Bueno. Me encanta ustedes como estudiantes porque siempre tienen muchos comentarios y preguntas y por eso la clase es mucho más interesante para mí. Pero le hace que andamos un poquito lento por la material. Entonces, ya, vamos a continuar.